Asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente. Es importante establecer que esta figura del procedimiento penal nació allá por 1839 en la legislación ecuatoriana, en el que ya se estableció y se reconoció el cuerpo del delito como una evidencia para castigar al infractor. Acá, en 1906, cuando el general Eloy Alfaro ejercía la presidencia, se iniciaron también los procesos de acción penal pública. En 1960 se ha mantenido, luego en 1971, el mismo sistema en que el juez era el que organizaba la investigación mediante la instrucción del sumario y asimismo ejecutaba la sentencia para que sea cumplida por el delincuente o por el sometido a un proceso. Pero ya en la última temporada, en el año 2000, se hizo una última reforma en la que se dio a la Fiscalía la opción de ser la parte investigadora del hecho delictivo para que el juez sea en cambio el sancionador, convirtiéndose esto en un juzgado de garantías penales. Esas garantías penales que tienen una serie de connotaciones en las que vale decir quien comete el delito tiene más garantías que la víctima del mismo. Por eso considero necesario hacer un cambio profundo para dar la facilidad a la víctima de ejecutar en su derecho y en su defensa inmediatamente este cometimiento del delito. Pero hemos visto, por ejemplo, que la Defensoría Pública entrega servicio profesional de asesoramiento y defensa de un proceso penal a el victimario, a quien comete el delito, porque se supone que la víctima que está afectada psicológicamente y en una gran cantidad de oportunidades físicamente y económicamente más, no tiene el auxilio inmediato de un defensor que vaya en su ayuda. Por eso la Defensoría Pública debería asistir bien no solo al que es detenido o al que es acusado o al que es el autor material de un delito, sino también esta Defensoría debería acudir a favor de la víctima. ¿Para qué, señor presidente? Porque en la denuncia que estoy revisando en el proceso hay una serie de metodologías para implementar. Se habla, dice la denuncia, que conociere cualquier persona puede iniciar la misma. Deben denunciar una infracción en la que procede el ejercicio público de acción penal quienes estén obligados a hacerlo en expreso mandato. La servidora o servidor público, las profesionales de la salud, los directores, educadores u otras responsabilidades, etc. Pero se hace una diferenciación en los artículos 438 y dice, ¿quiénes no están obligados a denunciar también? No hay una claridad ni una sindéresis en el seguimiento del procedimiento. Y lo que es más difícil de tener en cuenta es lo que dispone el artículo 442, que dice, la denuncia deberá, cuando es escrita, ser firmada por la persona que supiere firmar y podrá imponer la huella digital el analfabeto. Es una tristeza que todavía haya un gran índice de analfabetismo en el Ecuador y que impida presentar una denuncia con su sola firma. Pero aquí le piden un testigo. La persona que va a denunciar tiene que llevar un testigo para que fomente este inicio del proceso. Hay que simplificar. Si hay la huella digital ahora con la tecnología, es comprobable más aún que la firma el reconocer la legitimidad de quien acudió a la denuncia. Por ello yo pido al señor presidente de la comisión que está tomando nota que se tache esta parte.
lo hará por ella o él un testigo y además estampará su huella digital. Es decir, para presentar una denuncia, una persona tiene que estar acompañado de otra. Simplifiquemos, eliminemos esa parte de la firma. Mientras que, para presentar la acusación particular, señor presidente y compañeros, la persona que no sabe leer, no importa que esté o no con testigo, cuando la acusación particular, quienes conocemos el derecho penal, acarrea responsabilidad, so pena de ser declarada maliciosa y temeraria, y ahí más bien no le piden el testigo. Ahí sí dice, solo impondrá la huella digital la persona afectada. ¿Por qué hay esta diferenciación? Hay que simplificar. Y le escuché a la compañera y colega doctora Marisol Peñafiel que no es necesaria la firma de abogado. Por supuesto, es la defensa de cada una de las personas que tiene ese interés. Pero debe siempre intervenir un profesional del derecho para que se pueda organizar adecuadamente la defensa. Porque muchas oportunidades se ha echado al traste de la basura un proceso en la etapa ya de sentencia por la falta de prolijidad en la descripción de los hechos que se denuncian. Porque a lo mejor el policía que recoge la denuncia verbal y la reduce a escrito no tiene el conocimiento adecuado del procedimiento penal para poder llegar a ejecutar una sentencia condenatoria. Y es ahí en donde empiezan las nulidades procesales o en donde empieza a tropezar el fiscal o el juez por la falta del inicio adecuado del enjuiciamiento penal. Por ello yo considero que es importantísima la presencia del profesional del derecho que adecue adecuadamente el inicio del proceso. Asimismo, señor presidente, hay que recalcar que este proceso del juicio tiene que estar ya debidamente en el proceso de instauración e instalación de las debidas judicaturas con todas las etapas investigativas. Para eso hay que proveer de laboratorios de criminalística a la policía, hay que proveer de material, de conocimiento, de capacitación a los señores fiscales, porque ocurre que ahora los señores fiscales son todólogos. Ellos saben de tránsito, saben de violaciones, saben de lesiones laborales, saben de absolutamente todo. Tienen que empezar un poco también la especialización de la fiscalía a fin de que ellos puedan con seguridad hacer el seguimiento sobre una especie de delito cometido. Ya en el campo de la sanción mismo, los espacios y los plazos tienen que ser más reducidos. Primero, para que la evidencia no vaya a desaparecer a pesar de que existe la cadena de custodia, pero tiene que establecerse más celeridad en el proceso penal para que no haya el tiempo, como decía el doctor Andrés Roche, de que los reincidentes hayan estado quizá por alguna disposición de este procedimiento libres y sigan cometiendo delitos. Ya no puede ser la reincidencia solamente por sentencia cuando es un principio internacional y universal del derecho penal. Pero no puede darse personas con 20, 30 detenciones. Esto es justamente porque no se llega a la sentencia, señor presidente y compañeros asambleístas. Pero de la revisión del proceso, lo que más me ha asombrado es entiendo yo que es un error de buena fe. En el artículo 424 existe la conversión cuando se inicia un delito de acción penal pública y por ahí se resarce los daños a la víctima de un delito para hacer el cambio o la conversión a delito de acción penal privada, que sí procede una transacción entre la víctima y el victimario. Pero aquí en el artículo 424, señor presidente de la comisión, se habla en los numerales 1, 2 y 3, dice, no cabe la conversión cuando se trate de delitos contra la eficiente administración pública, cuando se trate de delitos contra la integridad y libertad
sexual de las personas, etcétera. Y acá solamente dice, si hubiera pluralidad de víctimas, pero en ninguna parte dice si hubiera la muerte de la víctima. O sea que si es que hay un muerto, de acuerdo a esta disposición, podrían pagar del mismo y proceder a convertir el delito de acción penal pública, que desde 1906 la tiene que ejercer el Estado, y solamente decir, como ya pagó el muerto, queda libre, absuelto. Tiene que expresamente, gracias, señor presidente, tiene que expresamente en este artículo decir que no se puede convertir o no cabe la conversión cuando producto del delito muera la víctima, señor presidente. Eso tiene que constar expresamente porque hay gente con dinero que mata a un ciudadano porque le cae mal o porque alguna cosa tenía contra él, va, paga a los familiares y hace la conversión para llegar a un arreglo. Y yo sí creo que eso es gravísimo. Ni siquiera cuando existe agravantes de estado etílico o de estar bajo sustancias estupefacientes, procede esta conversión. Peor aún en un delito penal simple. Gracias, señor presidente. Ya estuve controlando el tiempo. Muy amable, muchas gracias.